Vamos a analizar el práctico 4 de, que toca el tema de correlación, ¿sí? En realidad es la relación entre variables y correlación es uno de los indicadores estadísticos que nos ajusta un poco más que la varianza, ¿sí? Que la covarianza, perdón. Entonces el ejercicio 1 nos dice el tipo de cambio en el día 0 sufrió una fuerte depreciación operada por los mercados. El Banco Central coloca las siguientes tasas de referencias a primera hora de cada día antes de la apertura del mercado de divisas, mientras que en la segunda columna se observan las cotizaciones del tipo de cambio al cierre de cada día. Entonces vamos a ver esto de cómo funciona, esto de cuando un banco central sube la tasa y cómo impacta macroeconómicamente en el tipo de cambio. Ahí hay un error en la segunda columna, no debería ser tasa, debería decir cotización, ¿sí? Del tipo de cambio. Bien, entonces lo que nos va a pedir es calcular la covarianza y el coeficiente de correlación entre las series de datos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra medida? Y qué se puede inferir del estudio realizado. Entonces, nos vamos al Excel. Yo cargué acá el cuadro, digamos, con los valores, ¿sí? Lo mismo que teníamos antes. Para cada día, las cotizaciones del tipo de cambio y los valores de la tasa. Lo puse en tanto por uno. Lo que hice fue calcular el coeficiente la covarianza entre estas dos variables. Fíjense que utilizo covarianza poblacional, ¿sí? Porque estoy tomando todos los valores. Y además a los efectos prácticos de cómo nosotros estamos trabajando, vamos a tomar los poblacionales. Y después más abajo calculo el coeficiente de correlación. La coeficiente de correlación, que es esta la fórmula, ¿sí? Ahí están las dos series de datos tomadas. En azul, en la la columna B, en azul tengo una serie de datos, y en rojo columna C la otra. La covarianza me da negativa. El número de la covarianza no me importa, ¿sí? Porque la covarianza no me está proporcionando ese número contra nada. Entonces, solamente me da signo. Si el signo es negativo, quiere decir que cuando uno subió, el otro bajó, ¿sí? En general, en promedio, esa palabra es importante, sucedió eso. Ahora, el coeficiente de correlación me dice en qué medida eso funciona y se da, ¿no? O sea, en qué proporción, teniendo en cuenta que esto oscila entre -1 y 1, en qué proporción me explica el coeficiente de correlación estas alteraciones, esta relación inversa que estaría mostrando la covarianza. Cuando es cercano a -1, quiere decir que la relación es negativa, ¿sí? Negativa y bastante fuerte, una relación negativa fuerte, o si es 1 es perfecta, ¿no? Perfecta y negativa. Si es cercana a 1, se hace positiva, pero también está explicado de manera muy fuerte a medida que se acerca a 1. Y cuando está cercano a 0, tanto negativo como positivo, quiere decir que en principio, no hay correlación lineal. Habría que ver y estudiar si no existe otro tipo de correlación. Puede ser cuadrática, exponencial, polinómica, etc. ¿Sí? Pero estamos hablando de coeficiente de correlación lineal. Por tanto, lo que explicamos es si existe o no correlación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Si los datos se agrupan o no alrededor de una línea recta, por eso lineal. Vamos a ver esto. Acá tenemos los diferentes tipos de cambio, y acá tenemos las diferentes tasas de interés. Fíjense, cuando ubico para un tipo de cambio de 55, pongo una tasa de interés de 0,70, ¿sí? Acá lo tengo, ¿sí? Y bueno, así de esta manera voy ubicando todo. Cuando es 53 el tipo de cambio, esto es 0,72 acá da 53, y voy ubicando los datos, los pares de datos en el gráfico. Fíjense que, ¿qué intenta hacer el coeficiente de correlación? Pone la pendiente, ¿sí?, a una línea recta imaginaria que en promedio explique el comportamiento de todos estos puntos, ¿sí? Fíjense que hay como una relación directa, es decir, a medida que aumentó la tasa o bajó el tipo de cambio, una relación inversa pero lineal, ¿sí? Ahora, si los datos estuvieran puestos todos en círculo, bueno, evidentemente no habría relación lineal, no, el coeficiente de correlación daría cercano a 0, ¿sí? Bien. Otra manera de calcular esto, yo lo hice con el Excel y con las fórmulas, pero vamos a llegar a otra manera. Utilizando la fórmula
acá digo la fórmula de Excel, ¿sí? Acá, utilizando la formulita, si ustedes piensan en la fórmula de la covarianza, en la fórmula que tiene el coeficiente de correlación, podríamos calcular todo esto utilizando una tabla que nos vaya mostrando los cálculos, ¿sí? Que nos vaya resumiendo los cálculos, que estaría armada de la siguiente manera. Tipo de cambio y tasa, lo tenemos en las primeras dos columnas, después tenemos la media, perdón, acá saqué la media de la tasa y saqué la media del tipo de cambio, el promedio, ¿sí? El desvío estándar del tipo de cambio, acá hay un error. Y el desvío estándar, aguárdenme que esto está incorrecto porque esto va acá. Y este va acá. Ahí están, los desvíos estándares, ¿sí? De estas dos variables. Después, ¿qué hago? Saco el x sub i menos la media, o x rayita sería, ¿sí? Que en realidad es de la tasa esto, porque a x lo vamos a denominar la tasa. Entonces, fíjense, cada elemento, cada x sub i va a ir restado a la tasa de interés, ¿sí? ¿Esto por qué? Y porque la fórmula es así, vayan y busquen la fórmula de covarianza y van a encontrar que es así. Y acá, cada variable, cada elemento, cada valor que toma la variable i sub i, menos la media de esa variable. ¿Ven? Correcto, perfecto, listo, llegó acá. Acá tengo que hacer el producto del x sub i menos la media multiplicado por i sub i menos la media de la variable sub i. Entonces ese producto me da estos valores que están acá, que no merecen más interpretación que la que está acá. ¿Sí? Ahora, la sumatoria de todas esas, de todos esos valores de producto, me da un valor al cual ese valor, si le resto la cantidad que es A sub 7, la cantidad de elementos, ¿sí? La población, que es 5, me da la covarianza. Esa es una manera de llegar diferente. Fíjense que la covarianza da menos 0,0288 y acá da menos 0,0288 como lo calculó Excel. Llegamos a lo mismo. Y el coeficiente de correlación, si se acuerdan de la fórmula, es la covarianza dividido, paréntesis, porque acá va un producto abajo, el desvío estándar de la tasa por el desvío estándar del tipo de cambio. Cierro paréntesis, y eso me da menos 0,8575, que es lo mismo que de acá, menos 0,8575. O sea, dos maneras de llegar al mismo resultado. En cuanto a la pregunta B, que dice cuál es la diferencia entre una y otra medida, recuerden que la covarianza no me explica en qué medida o en qué medida existe correlación lineal. ¿Sí? El coeficiente de correlación me dice en un 85%, en el caso sea 0,85, en relación directa, está explicado por una correlación lineal. ¿Sí? ¿En qué medida me lo explica? Si es cercano a cero o bajo, me lo va a explicar en una baja medida, ¿sí? En una proporción menor, es decir, no es tan confiable el dato cuanto más aglomerado alrededor del cero esté, ya sea positivo o negativo. Entonces la diferencia entre una y otra medida es que una me proporciona, me dice en qué proporción o en qué cuantía está explicado por una relación lineal, y la otra no, directamente me dice, ¿hay relación directa o inversa? Me dice. No me dicen qué medida o qué tan bueno es esa relación directa o inversa. ¿Y qué se puede inferir del estudio realizado? Bueno, evidentemente, cuando el Banco Central sube la tasa, hay incidencia sobre el tipo de cambio. Eso es lo que estamos viendo de este ejemplo. Porque la correlación, el coeficiente de correlación es 0,85, es bastante bueno, podría ser mejor, ¿sí? Pero arriba de 0,85, arriba de 0,80 ya hay algo. Y bueno, de alguna manera eso me está mostrando, ¿sí? Que cuando el Banco Central sube la tasa de interés, la verdad que en gran proporción el tipo de cambio baja, por lo tanto incide en el tipo de cambio. Bien, vamos al punto 2. Dice, la siguiente serie de datos muestra la evolución de dos países de una misma región geográfica o continente. Se sabe que dichos países tienen gran relación comercial influida por la conveniencia geográfica de gobiernos afines. Son Argentina y Brasil. Ahí tenemos las variaciones de los PBI entre un año y otro, y preguntan qué puede decirse de la correlación macroeconómica de dichos países,
y B, en cuánto y en qué sentido se modificaría el coeficiente de correlación si Brasil creciera un 3% en lugar de un 2,3 en el segundo periodo. Perfecto. Vamos al Excel. Tenemos el punto 2. Y el punto 2, el mismo cuadrito que ustedes tienen. Calculo covarianza, calculé coeficiente de correlación y me da una correlación de 0,92. Bastante buena y positiva. Por tanto, la relación acá es directa. Quiere decir que cuando un país le va bien, al otro le suele ir bien. ¿Sí? Por lo menos es lo que estaríamos infiriendo de esta relación. Ahora, me dice, ¿qué pasa si en el segundo periodo, la pregunta B, en vez de 2,3, fuera 3% el crecimiento de Brasil? Entonces, si le pongo 3% acá, vamos a ver qué pasa con el coeficiente de correlación, y vemos que de 0,92 pasa a 0,80. Es decir que, si hubiese sido ese crecimiento, estaría explicando muchísimo menos, ¿sí? Estaría explicando muchísimo menos la correlación entre estos dos países. Bueno, vamos al punto 3 y último, y me muestra los diferentes componentes de la demanda agregada para diferentes periodos de tiempo y la proporción de consumo, gasto público e inversión que hay en ese PBI. Bien. Entonces, lo que me pide acá es determinar cuáles son variables cíclicas y anticíclicas. Cíclica va a ser cuando se mueve con el PBI. Anticíclico va a ser cuando se mueve en contra del PBI. Las variables que vamos a analizar entonces son consumo, gasto público e inversión en relación a ese PBI. Entonces, nos venimos acá al punto 3, está el mismo cuadrito que está en la consigna, y lo que estudio acá es la correlación entre PBI y consumo, que lo que hago es usar el coeficiente de correlación para la variable PBI y para la variable de consumo, ¿sí? Y me fijo que se mueven más o menos en un 0,76. Es decir que el consumo, cuando el PBI crece, por lo general el consumo crece, por lo general. Pero no es tan perfecta la relación, ¿sí? Después tenemos un coeficiente de correlación entre PBI y gasto público, que ya no explica tan bien esto. Pareciera que cuando el PBI cae, el gasto público sube, o viceversa, pero no es tan perfecto, porque ya 0,61 es bastante baja la explicación lineal, ¿sí? Se vuelve poco lineal esto, ¿sí? Se pierde linealidad. Así que ya no estaría siendo tan cíclica. Podemos decir que es cíclica, pero no tanto, ¿sí? Perdón, anticíclica, pero tampoco tan anticíclica. Cuanto más me acerco al cero, es que menos se explica de forma lineal. Así que acá pongo un llamado de atención. Podrían decir que la relación es anticíclica, pero no es tan buena, ¿sí? Esta es cíclica, pero tampoco es tan buena, ¿sí? Mejor que esta, obviamente. Y después, la correlación entre PBI e inversión sí está muy marcada, está muy clara, y acá lo que vemos es que es muy buena y es directa. Es decir, cuando el PBI sube, la inversión sube. ¿O será que el PBI está explicado porque también se invierte? Bueno, en fin, no lo podemos explicar todavía eso merece más análisis, pero sí sabemos que se mueven juntas. Bueno, esto fue todo, ese es el trabajo práctico número 4, y en un ratito o en algún momento les voy a compartir un video más sobre media ponderada.